Estoy saliendo de mi casa. Vamos a ir a ver una paciente. Y bueno, definitivamente todo médico tiene en algún momento que salir de noche a ver a sus pacientes. Es una condición evidente si trabajas en medicina, así que es muy frecuente que ocurra. Realmente nos esforzamos todos por dar lo mejor a nuestros pacientes, pero en ocasiones llegan las urgencias y son situaciones pues que uno no puede evitar. Pues es frecuente. En esta ocasión vamos a ir a ver un paciente que se lesionó los tendones de la mano. Esperemos que no tenga ningún problema serio y tal vez acabemos en cirugía. Y lo importante es que se pueda resolver. He operado mucha cirugía de mano. Siempre me ha ido bien con las cirugías de la mano, afortunadamente. Esto viene desde que estaba en Taxco, cuando estaba en el Hospital General de Taxco. Era el único cirujano plástico a la redonda, así que frecuentemente veía lesiones que se tenían que resolver. Y frecuentemente veía lesiones muy graves, como por ejemplo esas de los que ocurre cuando hay una explosión por fuegos artificiales, por cohetes. Y bueno, la verdad es que siempre vi bastantes lesiones. De ahí lo que hacía también era mucha lesión de tendón. Y eso me ayudó como una base para poder operar mucha cirugía también de otro tipo, reconstructiva en mano. Recuerdo una vez, tengo una anécdota de un paciente que recuerdo muy bien, que era un herrero en Guerrero, y que tuvo una lesión bien grave de la mano. Y la verdad es que todo el mundo pensaba que se la iban a amputar. Yo mismo lo llegué a pensar, pero afortunadamente no lo amputamos. Sin embargo, las lesiones en la mano le dejaron una pérdida importante. Si mal no recuerdo, que perdió 2 dedos y solo tenía también quedó obviamente con 3 dedos, uno de ellos muy seriamente dañado. Pero lo importante es que él pudo desarrollar la forma de hacer una pinza. Y fue de las cosas más agradables saber que el paciente, aunque lo encontré después, obviamente le di un seguimiento y lo dimos de alta, etcétera, pero él tuvo una disposición adecuada para poderse reconstruir, de tal manera, para poderse rehabilitar con su propio trabajo, de tal manera que pues pudo lograrlo. Y bueno, esto fue altamente satisfactorio, ver lo que él podía seguir trabajando de herrero aún muchos años después. Y bueno, son cosas que son agradables, ¿sí? También las lesiones en los niños son las lesiones de mano en los niños son bien difíciles. Es bien frecuente, quizás la lesión más frecuente que vemos es el niño que se amputa uno de los 2 dedos, sobre todo alguno de estos dos, el índice o el anular, al cerrar una puerta de una casa, y se queda atrapado el dedo y se amputa. Híjole, son lesiones bien difíciles. Cuando son niños muy pequeñitos, a veces podemos reconstruirlos y reimplantarlos, pero en muchas otras ocasiones no existe esta posibilidad y tenemos que proceder a una amputación, ¿sí? Es bien frecuente que los papás nos pidan que hagamos una
un reimplante o que hagamos una reconstrucción sumamente compleja. Y muchas veces lo más sencillo es simplemente realizar la amputación. No es que no se pueda hacer una reconstrucción en los dedos, pero simplemente son cirugías muy complejas que llevan en ocasiones mucho más inhabilitación del paciente por más tiempos, así que no siempre es lo más adecuado, ¿sí? A veces lo más adecuado es que una mano vuelva a funcionar de manera rápida, que vuelva el paciente a trabajar, a ser independiente y que sobre todo que se recupere de manera sencilla, muy rápida, muy expedita, ¿sí? Y bueno, eso es en ocasiones lo que tenemos que hacer. Recuerdo una vez que también una de las enseñanzas que tengo es que una vez tenía un paciente, eso fue en mis primeros años y eso me dejó una gran lección en Tasco. Tenía un paciente campesino que estaba en la ciudad bueno, en una ciudad muy cercana de Tasco, y había con un machete había perdido un dedo, se lo había lesionado de tal manera que pensé que podía reconstruirlo, lo operé, lo reconstruí, pero como todas las reconstrucciones no siempre se pueden terminar o rehabilitar en una sola cirugía, en ocasiones requieren 2 o 3 procedimientos. Y ese fue el caso con este paciente, que se le realizaron 2 o 3 procedimientos, antibióticos, analgésicos, hospitalizaciones, y al final de la reconstrucción pudimos lograrlo, pero el paciente, recuerdo, eso me dejó una gran enseñanza, recuerdo que me dijo, hubiera preferido que me lo amputara y que hubiera vuelto a trabajar rápido. Eso me dejó una gran lección. No significa que ahora no reconstruya ningún paciente, significa que ahora les pregunto a los pacientes, les hago ver que en ocasiones las reconstrucciones no son tan rápidas y sencillas, y en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, me han dicho, no doctor, prefiero, sobre todo los que son adultos y están casados y tienen hijos y dependen mucho de sus manos para trabajar, muchas veces me dicen, no doctor, prefiero que me lo ampute y vuelva a trabajar rápidamente. Entonces eso me ha dejado una lección importante, el no hacer cirugías que los pacientes no me piden, ¿sí? Entonces, pues bueno, en muchas ocasiones es una situación que tengo que lidiar con los pacientes y entender que lo mejor, lo que se adapta a las circunstancias de cada uno de ellos. Entonces, bueno, sí, a veces lo que uno piensa que es mejor no lo es, ¿sí? Así que pues vamos a ver qué tiene este señor, vamos a ver cómo podemos ayudarle y continuaremos grabando de vez en cuando para que tengamos un mayor contacto contigo, para que me conozcas más y te pueda me puedas y nos podamos conocer. Sí.